Porque entender y queremos, porque queremos. porque queremos y elegimos ser. Y es bastante interesante porque justo antes de que entráramos hablábamos de que nuestra sección iba a llamarse ya Enójese Señora o ya Quéjese Señora, porque vaya que elegimos noticias que nos hacen enojar, Pero ¿no? es O que sea, no hay de otras, no ni hay modo, de ¿qué otra, vamos a decir? no hay de otra. Y justo, pues nuestra primera noticia es esta serie y que va muy relacionada con la invitada que vamos a tener a continuación, porque es la serie Caníbal Indignación Total, porque justamente esta serie, en un país donde se asesina a un promedio de 11 mujeres al día, pues a alguien se le ocurrió que era una excelente idea hacer una serie que retratara y hablara sobre el famosísimo caníbal de Atizapán. Este hombre que durante 3 décadas estuvo cometiendo feminicidios y estos feminicidios estaban en la impunidad total, ¿no? Entonces, este hombre es detenido y a partir de él y de toda la investigación que hizo, pues sale la serie que son 6 capítulos que se transmitió a las 11 de la noche en Televisa y en Canal de la Justicia o Congreso, en fin. No, el punto era, y que justo lo platicábamos con Jimena, que son capítulos de media hora y es bastante interesante y son capítulos muy fuertes. Para nosotras que estamos involucradas dentro del feminismo, tienden a ser capítulos, y muchas feministas así lo dijeron, ¿no? Sumamente revictimizantes respecto a la historia, porque se estaba manejando una especie de serie como los documentales que vemos en Estados Unidos de los crímenes y Sí, asesinos como estas seriales. series de Netflix de Ted Bundy Ajá. y de el payaso que ya es el morbo, ¿no? Ya es la figura del feminicida como algo oculto, misterioso, como el de cómo no lo atrapaban, como un caso de crimen, Y como en el true que tú crime, tienes, así. ajá, y que tú tienes el pase VIP para ver como escenas inéditas, datos que nunca habían salido a la luz y demás. Lo interesante es que esta serie tuvo alrededor de 16 millones de vistas en vivo a las 11 de la noche. Entonces, esto, pues, además de ser un foco de alerta sobre qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo, también es un punto de crítica sobre cómo se tratan estos temas sobre violencia de género en México y el cómo nosotros accedemos a esta información desde el morbo, como bien lo dices, ¿no? Las series tenían así como música de Que de hecho tensión y iniciaba con con uno de los esposos buscando, ¿no? A su esposa que estaba desaparecida. Y yo no creo que haya salido, o sea, como que se le surgió de qué manera podemos darle foco a lo que está pasando en México sobre los feminicidios. Y a alguien le debe haber parecido, ay, yo sé que la gente ve televisión, pues vamos a hacer una serie sobre esto, tratándolo desde el morbo, desde la figura. O sea, las mujeres dejaron de importar en esa serie. Ya el protagonista, el que hace la historia, el que mantuvo a estos millones de personas viendo la serie, fue el feminicida. Y ya es esta figura mítica. el monstruo, ¿no? Y que Ajá. Y apagas la justo tele y eso, dices, ¿no? El caníbal. ajá, el caníbal, y justo apagas la tele y dices, ay, qué bueno que no soy yo, ¿no? O sea, como que es un caso aislado, de repente no, es como uno en 1 millón, uno en 10 millones. Y justo, porque aquí anoté los nombres, Serra, que es el director de la serie, y Arturo Saldívar, este presidente de la Suprema Corte de Justicia, que de repente es muy aliado y de repente se le Ujú. olvida estos temas sobre la conciencia y sobre no revictimizar y demás, pues ellos decían que la serie se creó con el fin de crear conciencia sobre los feminicidios. No sé Yo creo que cómo hay era el camino. muchas maneras más de lograr esto, o sea, desde el análisis del por qué existen estos hombres en la impunidad, a también hacer una crítica a las instituciones de que no hacen nada al respecto, que estos tiempos de 72 horas para que empiecen a buscar a una mujer desaparecida, de la revictimización, había mil maneras de hacerlo, o hacer la historia desde, o sea, un documental, ¿no? De cómo todas estas familias estuvieron buscando ayuda durante bastante tiempo y fue hasta que años después encuentran y dicen, ah, por cierto, ahí estaban los restos de su familiar desaparecida. Entonces, ¿por qué no lo trasladan realmente a darnos cuenta de cuáles son las problemáticas que arropan
estos crímenes. Y es que la serie es desde el intro sumamente problemática, porque justamente nos habla de que no es, el intro es varias fotos de mujeres chiquititas que se van uniendo y forman el rostro del o sea, que ellas vivieron para formar esta para figura, formar ¿no? al caníbal, ¿no? Y además, cuando terminan, los créditos están así como acompañados de fotografías de la juventud de Andrés, bueno, de este tipo, y objetos pertenecientes al asesino. Y al final, cada capítulo está con el objetivo no de hacer conciencia sobre las víctimas de este hombre, está haciendo conciencia sobre la reconstrucción del personaje que es Andrés. Entonces, la verdad es que y además es muy indignante y es muy decepcionante este tipo de contenido, que no es un contenido como streaming, que pues pagas para verlo y si no quieres no lo ves, sino que es un contenido que llega y que reúne a la familia. Es decir, es problemático que pese a las 11, que sabemos que a las 11 hay niños que todavía están despiertos, sea un momento en el que se reúna la familia a ver la reconstrucción de un feminicida y que solamente importe su voz y que solamente hablemos de él, de su infancia. Ay, la pasó muy mal. Sí, claro, es importante aprender cómo se explica el hecho de que un hombre asesine a una mujer, ¿no? Y a lo mejor la explicación, pero caer en esta tendencia a justificar al feminicida sí me pareció un desacierto muy, muy grave de la serie. Y cuando analizan siempre todos estos casos de asesinos seriales y siempre es como algo pasó en su niñez, hay que buscar la razón porque no los hombres pueden ser así, ¿no? No existe esta impunidad que los arropa, no existe esta violencia sistemática que todo el tiempo les está diciendo a los hombres que pueden hacer esto y quedar en impunidad. Entonces, y lo ponen especial, ¿no? O sea, de que hay algo en su niñez que lo detonó y por supuesto, o sea, solamente es él. Y como es si no hubiera problema. otras personas que también pasan por cuestiones traumáticas que han vivido con eso toda su vida sin tener que asesinar a ninguna otra persona, ¿no? Entonces es como de, a ver, ¿a todos les pasa esto o no? ¿O eso es un detonante? Y pues sí, o sea, la verdad es que esta serie deja mucho que analizar de qué otras formas pueden realmente hacer análisis y hacer conciencia de lo que ocurre en México con 11 feminicidios diarios y toda la impunidad que resulta. Y justo hablando de que a fuerzas quieren que los hombres sean los protagonistas, pues vamos a hablar de que a Cristina Rivera Garza obtiene el premio de Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021 por su obra El Invencible Verano de Liliana. Bueno, el jurado destacó que el estilo y los recursos narrativos de la escritora para abordar la temática social familiar de los feminicidios en México. Seguimos en este tema. Y detalló que gracias al trabajo de investigación documental, como a la restitución literaria de personas es extrañable como Liliana. La novela construye las atmósferas finales del siglo pasado y advierte los signos de una violencia ominosa hacia las mujeres que aún sigue padeciendo. Esta Cristina dijo que este libro obviamente se lo dedica a la memoria de su hermana, que es la protagonista de esta obra, que es Liliana, quien fue víctima de feminicidio hace 30 años, me parece. Más o menos. Entonces es un libro imperdible que justo porque ella narra la historia desde la víctima, ¿no? Entonces es lo que hablamos, que no solamente somos números, ¿no? No son solamente números, son mujeres que perdieron la vida a manos de hombres feminicidas. Pero, como siempre, tiene que haber... No, siempre los señores. Los señores, sí, siempre. La caca que le cae al pastel. O sea, ese es el punto. Pues apareció ya en la ceremonia que se llevó a cabo hace unos días, que aquí tenemos la fecha. El pasado 5 de julio, durante la ceremonia del premio, pues salió un señor, Felipe Garrido, igual un escritor, a decir que así no se escribe, ¿no? Que él estaba más interesado en la figura del feminicida, que por qué no habló sobre eso. Y que la figura del personaje de la hermana opacado, opacó al feminicida. Ajá. Y que él quería saber, y además, o sea, estamos hablando de la premiación de Cristina Rivera por su libro. Y basado en la historia de feminicidio de su hermana. Y que ella tiene la libertad para poder elegir al personaje que quiera y ahondar en el personaje que quiera. Pues este señor llegó y le dijo, mira, hay libros
que sí hablan sobre eso. Y tú deberías de leerlos. Oye, no sé si los has leído, ¿no? Y entonces ahí en la ceremonia se aplicó uno de Un vato explica. Y le recomendó libros escritos por hombres. Señores. Entonces, no, es que es algo ridículo, o sea, vas a la premiación. Porque, y esto también yo me lo pregunto, este señor escribió el discurso, se lo leyó a alguien, lo volvió a revisar, le corrigió aquí que la coma, que el acento tal, lo volvió a leer y dijo, sí, a huevo. Lo voy a decir en la premiación. Y lo voy a decir en la premiación. Pero es que la verdad me parecen de un tamaño. Sí, y aparte, o sea, sí es como típico. Tenía que ser un hombre con un micrófono diciendo cosas. Y es que o sea, es como... Te doy el premio, pero mira, te recomiendo autores que han escrito mejores libros que tú, ¿eh? Y aunque tú hables de tu hermana y del feminicidio de tu hermana, que ha de haber sido súper duro el proceso de escritura. A mí no me interesaba eso. A mí no me interesa. Yo quería saber del hombre que la asesinó. Y te voy a recomendar hombres que sí escribieron bien, que a lo mejor no ganaron ningún premio como tú. Pero sí hablan del tema del feminicida, que es a mí lo que me interesa. Y también es esta mentalidad, o sea, ¿por qué nos interesa saber sobre estas causas y estas razones de los feminicidas? O sea, ¿qué pasa y qué normalizado tenemos la vida? Que nos parece algo atractivo saber sobre el asesino de mujeres. No es algo que nos debería de desgarrar, no es algo que nos debería de indignar. No, esa es la cuestión de qué hay detrás de este feminicida. A mí me parece sumamente desagradable, además. Y justo Cristina respondió algo parecido de que ella cree y que se debe de poner el foco en las víctimas. O sea, que ya basta de darles y hacerles series y poner como de, ay, cómo a este asesino y cómo estuvo tanto tiempo en la impunidad. O sea, dejar de mitificarlos y darnos cuenta que están arrebatando vidas de mujeres increíbles que estaban viviendo sus vidas tranquilamente o que tenían desafortunadamente alrededor violencia, lo que haya sido, ¿no? Pero son mujeres que su vida se les fue arrebatada en manos de estos tipos que quieren consagrar las personas más interesantes y de las que tenemos que saber. Sí, porque el feminicida es interesante. Las víctimas no tenían sueños, no tenían aspiraciones. Están ahí para hacerlo asesino. Para hacerlo asesino y hacerlo famoso. Y es como justo lo que hemos hablado, lo que hablábamos con esta beca la vez pasada, que pareciera que las mujeres solo somos como que la mano que lleva a los hombres a que logren sus objetivos. Sí, la inspiración. La inspiración, las musas, las que les ponemos... Las que les rompen el corazón y pasan 30 años sin superar una ruptura, ¿no? Y así no superan a su novia de secundaria, ¿no? O sea, y ya tiene años, señor, ya, o sea, y siguen, no, es que Renata me rompió el corazón. O sea, al final no terminamos siendo personas completas. Y quiero citar un poco de lo que ella dijo, ¿no? Tenemos que verlas a ellas, ¿no? Refiriéndose a las mujeres víctimas de feminicidio. Tenemos que conocer sus nombres, tenemos que toparnos con los lugares donde vivieron, tenemos que poner sus nombres ahí, chocar con ellas en todos lados, con sus nombres, con sus apellidos, con sus fechas de nacimiento, con ellas y todos y cada una de ellas para darnos cuenta de todos los lugares en donde nos hacen falta, de todos los lugares donde nos las arrebataron, de todos los lugares donde siguen. Y hablaba sobre esta referencia sobre los adoquines que están en Alemania, donde se ve esta presencia de las víctimas del Holocausto, ¿no? Entonces siempre te estás topando con quienes ya no están. Sí, y también lo que han hecho muchas compañeras durante el 8M o todas estas movilizaciones, de escribir los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio y bordarlos, porque nosotros que estamos al pendiente o estamos inmersas en esos temas que nos preocupan y nos ocupan, pues sabemos, ¿no? O sea, sabemos el número de mujeres víctimas de feminicidio, de sus familias, etcétera, pero mucha gente no se imagina y ve números. Entonces, cuando pones o pasas paredes y paredes y paredes con nombres y nombres de mujeres, ahí sí puedes ver una conciencia de cuál es la afectación real y de que no solamente es la mujer que asesinan, es todo su alrededor, su familia, sus hijos, los amigos, conocidos. Claro. O sea, la verdad es que sí es un problema sistemático muy fuerte
que creo que a muchos no les cae el 20 que lo vivimos. Y es la violencia que las mujeres, una de las violencias que las mujeres estamos inmersas, porque como la siguiente noticia... Esta sí es pero Ay, calientita, no. Esta sí es de la que nos enteramos ayer, amiga, y hoy lo estuvimos platicando, y justo es que, bueno, esta es una noticia internacional, ¿no? Porque nosotros ya rompemos barreras en todo. Ay, qué rulo nos pongo el mundo así. El mundo está girando porque es una noticia internacional. Pues salió que hay un anestesiólogo brasileño que se llama Giovanni Quintero, del Hospital de la Mujer Oneida Stuttgart. ¿Sí lo dije bien? No sé. Ok. Bueno, Stuttgart. Stuttgart. Pues se descubrió que hombre, o sea, porque también, y ahorita vamos a ir a esa crítica, se descubrió que este hombre anestesiaba más a las pacientes para violarlas en el quirófano. Y esto se descubrió porque este anestesiólogo, las enfermeras como cosas raras, como de que le está poniendo dijeron, mucha anestesia. oiga, pero salen inconscientes, ¿no? Salen dormidas de unas cesáreas en donde no necesariamente tienen que quedarse dormidas completamente. Están saliendo dormidas, ¿qué está pasando? Y las enfermeras decidieron grabar una cirugía y encontraron que este hombre estaba violando a una paciente mientras le estaban haciendo una cesárea. Y el video desafortunadamente está circulando por todos lados, pero es muy fuerte, o sea, sí es muy fuerte en cuanto a las circunstancias. Es decir, las mujeres ya ni siquiera en un quirófano estamos seguras. Y en este grado de vulnerabilidad que significa estar siendo operada. O sea, estás 2000% vulnerable, estás confiada en que son hombres, y antes de ser hombres son médicos, son profesionales, están haciendo su trabajo, hay una ética detrás de eso, y de repente aparecen estas cosas que justo era lo que platicábamos en un inicio. Si esto está pasando, no significa que este señor, anestesiólogo, la primera vez, y que a ella el único así se le pasó por primera vez hacerlo. En el video se ve que hay otros médicos y que obviamente si las enfermeras empezaron a sospechar, hay médicos que lo sabían. Y de seguro el anestesiólogo lo comentaba y se enorgullecía de lo que estaba haciendo. Y ahora la preocupación ¿es una práctica común? O sea, no lo vamos a saber. O sea, realmente, ¿qué es lo que pasa? Sí, y es algo que a mí me atraviesa mucho porque hace poco yo estuve en un quirófano y hay un momento en el que te quedas dormida. Entonces, y ya después te pasan a la sala de recuperación y demás. Pero ahora ya ni siquiera podemos entrar confiadas y tranquilas, ni siquiera para ser atendidas por algún especialista, ¿no? Y esto sí, es decir, y el video es gráfico, muy gráfico, mientras a ella le están haciendo la cesárea y están sacándole a su bebé, este hombre le está violando, ¿no? Entonces, es algo que sí pone una alerta sobre, porque no estamos hablando de un hombre ignorante que no sepa lo que está haciendo. Otra figura que pone, ¿no? De que solamente los hombres que son racializados, los hombres que viven en la periferia, los hombres pobres, solamente hacen esto. No, nos estamos dando cuenta que también son hombres profesionistas, son hombres con un ingreso económico importante, significativo, y al mismo tiempo están haciendo prácticas misóginas y machistas enfrente de otros hombres, o sea, en la complicidad y en el pacto completamente, ¿no? Entonces, y es que es muy interesante esto que dices, Ale, porque justo esto de ser vulnerable. Existen ocasiones en que las mujeres estamos obviamente cuando nos están operando, cuando vamos caminando solas en la calle, unas más que otras, etcétera, y también en conjunto con esta noticia que salió un TikTok de una chica llamada Alexia Cruz que denuncia a un terapeuta, entre comillas, por así decirlo, que se llama Jorge Arrieta, que tenía un programa que se llama Emocional. Okay. No nos vamos a meter en ese tema de estas cuestiones de terapias así y de hombres abusadores, porque pues lo que pasó el año pasado con este tipo, con Carlos Ponce, y que no son los únicos, o sea, hay hombres que nada más así se destapa la coladera tantito y así sale uno, pero pueden salir. Sí, y este tipo lo que hacía es que eran terapias en Zoom y que él les decía, no, ¿para qué tocarte? Tengo que verte. Entonces que esta chica pues dijo,
la siguiente, ¿no? Así como que en la siguiente sesión. Y pues lo grabó, lo denunció. Vi un cacho de un TikTok que se ve que le dice así de, está siendo grabado y no sé qué, y el otro hace una cara de, ahora sí ya ahora valió. sí ya me cayó la ley. Entonces, esto ocurre y esto es muy común y es muy triste porque en este mundo tan rápido que en el que vivimos, donde la ansiedad, la depresión, la pandemia y la vida nos trae así como trapos a todos. Entonces, buscas ayuda y caes en estos tipos que te dicen, no, yo te voy a sanar, es que tienes un bloqueo sexual, yo te voy a sanar. Sí, era como a principios del siglo XIX que las mujeres histéricas era porque no tenían sexo, ¿no? Entonces... O si tenías mucho sexo, también tenías otra. Mal, ¿no? También estabas mal. Entonces, así era de, bueno, pero entonces vamos a tener sexo para que toda esta histeria se te diluya, ¿no? Entonces, y volvemos, o sea, son profesionales de la salud. Bueno, este último... no, pero aparentan, ¿no? Aparentan y llegan con justo este discurso para tratar de sanar, porque se vale. Es decir, si es sumamente complicado acceder a la salud mental y si además no es un derecho todavía que tú puedas acceder fácilmente y además hay el prejuicio, el estigma por los que van, ahora vas y te encuentras con tipos de esta calaña, pues sí es... Tienes que estar ahora alerta, ahora hasta en el quirófano, hasta en terapia. Sí, dicen, no me pongan anestesia, yo ahorita sí me la rifo y porque no quiero que me vayan a hacer algo, es muy grave. Y pues sí, estas fueron sí, las noticias. De esa sección de ya enójese señora, esa. Ya, justo hoy queda inaugurada la sección de ya enójese señora, porque justo señora. No hay otra manera de tomarlo, o sea, indignación, nos traen ahora sí como trapo, repitiendo la gran frase. Como trapo. Así no uno ve una noticia en la mañana y ya se está enojando en la tarde con otra, y pues solo nos demuestra que pues el patriarcado sí nos tiene sometidas de distintas formas, de distintas maneras, y pues solamente nos queda a nosotros de alguna manera, crear redes de confianza, hablar de estos temas para que se conozcan, abrirnos al diálogo con otras mujeres para que pues a lo mejor dices, oye, me enteré de esto y uno ya esté más alerta. No diciendo que las mujeres tendremos que protegernos y que o sea, como que no es nuestra responsabilidad, no, o sea, yo hablo como que en esta basura poder sentirnos de una manera más protegidas y claro, exigir al mismo tiempo que pues ¿dónde están los registros de estos doctores? ¿Cuál va a ser lo que, por ejemplo, en el caso de lo del anestesiólogo, qué va a pasar, no? Parece que ya fue arrestado y luego, ¿qué reglas van a hacer para que esto no ocurra, ¿no? No vuelva a ocurrir. Las víctimas, la reparación para las víctimas. ¿Y qué va a pasar con los que eran también cómplices? Exactamente. O que tenemos que estar sobre todo vigilantes y exigentes ante eso. Y pues cerramos esta sección y hablando justo de redes de apoyo, pues vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, nuestra segunda invitada de la temporada, de la tercera temporada. Está Elena Jiménez. Bravo, porque quiero platicarles quién es mientras ella está aquí. Adelante, bravo. Adelante. Ay, deja todo. Bueno, sí, bueno, esta Elena es activista, defensora de derechos humanos, mujer de la periferia. Eso es importante porque ahorita nos va a platicar más sobre esto. Desde el 2018 ha acompañado y participado en distintos movimientos sociales, colaborado en distintas organizaciones de la sociedad civil, realiza acompañamiento a personas y a madres víctimas de feminicidio y desaparición forzada. Es cofundadora de la colectiva Abogadas con Glitter y fue miembro del segundo Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, donde fue presidenta de la Comisión de Atención a Víctimas y Alcaldías y Límites Territoriales, y además es una neni emprendedora con su tienda de ropa vintage, costume, H-Store, y pues aquí la tenemos, estamos muy contentas. Muy bien, bienvenida, Elena. Ay, yo bravo. Gracias. ¿Lista para tu entrevista? ¿Cómo te sientes? Tienes 10 segundos para responder cada una de las preguntas. Solo es un sí o un no. Un no. O un tal vez. O un maybe.
Pues sí, podría. justo ya lo habíamos platicado, ya veníamos con este tema de tenerte invitada, ¿no? Ya de Ya las había platicar, ya nos amenazado. había amenazado con Mandé 50 autolesiones mensajes para y que me hicieran caso Los desde la DMs temporada estaban 1. así, Elena uno tras ¿cuándo? otro. ¿Cuándo? No, pues la segunda temporada según me iban a invitar y siempre no. Porque nos Entonces, canceló. cuando Ya, yo, si vamos yo no a decir- cancelé. Andar Tú reclamando me cosas. cancelaste a mí, yo no te cancelé. Nos a ti. cancelamos. Ay, Solo un día me dijeron ya no, y yo, bueno. no, es que nos cambiamos. Nos cambiamos, A ti ya no sí. te tocó la otra locación. No, bebés. Ni modo. No, pero aquí estamos más profesionales y justo, bueno, estuvimos compartiendo tu CV, ¿no? Como para que nos dieran y ¿Cómo? demás. Contrátenme. Y además, entre todo esto, sabemos que tú estudiaste historia, ¿no? Aquí O sea, ya parece plática de historiadoras, ay, ¿eh? o sea, porque Ya aquí- cada- Plática de tías Hay que que ser gremio cumplosas de feministas historiadoras. e historiadoras. Y aunque que los historiadores, ya sabes, ¿no? Tenemos una conciencia social y estamos muy cercanos a los movimientos y a la deconstrucción. Sí. Y tenemos compañeros aliados. Que el corazón abajo y a la izquierda. A la izquierda Que viva el rojo. y ellos cercanos a la sexta declaración de la Ajá, de que Selva que La cada- Canoa. ajá, que van a los campamentos Están informados del zapatistas. feminicidio, no te sabes, ¿no? Aliados, O sea, de verdad los aliados, historiadores, aliados a más no poder, claro que sí. ¿no? Entonces, sabemos que muchos no. Uno La que mayoría. otro. Uno que otro, sí, Contadito. raro. Oh, y yo, la mayoría, ya todos. Uno hay contadito, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos gustaría conocer cómo fue que tú tomaste esta decisión de empezar a trabajar sobre los movimientos sociales. Pues bueno, los movimientos sociales siempre me han llamado la atención. O sea, siempre me han llamado la atención, pero yo los veía más como en esta cuestión artística. Digo, creo que toda acción tiene una reacción y yo me fijaba en el arte, pero en la carrera pues no es muy bien visto el arte. Hasta apenas me estoy enterando, gracias. Renuncio a mi trabajo. No, o sea, no, en la, No, en sí, la, sí, en la sí, academia, como que ¿no? es O como sea, de- es como de, ay, estás en arte, Pásate, vas a Es retirarte, gente ¿no? que O se sea, dedica a lo militar ajá, normalmente, sí, ¿no? no, O sea, esas cosas. pura Nueva España, ahí, Ajá, ¿no? y Ya también. sabes, ¿no? Entonces, ay, no me cancelen, amigos. Ay, no me cancelen. Entonces, terminé la carrera y empecé un servicio social, pero todas las opciones de arte que yo había visto, pues me dijeron gracias, pero no gracias. Entonces, yo estaba pasando en ese momento una situación muy difícil, muy complicada, y yo necesitaba salir como de ese bucle de depresión y autodestrucción que tenía bien padre, ¿no? Ya saben. Y empecé mi servicio social y metí mi servicio social en una C. Vamos. Y Así dije, dijiste, dije, igual chicle y pega, y pegó. Ujú. Entonces ahí me metieron justamente para checar todos los procesos sociales y catalogarlos en algo que se conoce como el FLEPS, Frente por la Protesta Social, y allí yo estaba monitoreando, pero como que ese proyecto en ese momento estaba muy apagado por muchas cuestiones y pues como no tenían espacio para meterme, me metieron como las cuestiones y ahí fui como revisando con todo lo que sabía, todo lo que había aprendido. Digo, yo en ese momento era un bebé en pañales, ni siquiera sabía que eran derechos humanos, no sabía nada, como las ganas de aprender y las ganas de estar ahí, y fue como una serie de eventos que se fueron dando y se generaron para que pues hasta el día de hoy yo esté haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, o sea, realmente fue como de a mí me interesa los movimientos sociales y terminaste en tu servicio en cuestiones de derechos humanos y dijiste, mira, esto se ancla. Movimientos sociales en la carrera de historia. Dije, ¿cómo? Hasta después. ¿Cómo es posible? ¿No? Nada más. No. Entonces ya sales de ahí y ya como que fue que ¿qué hiciste después? ¿Cómo te adentraste más bien a esta como cuestión de activismo de derechos sociales? Bueno, es que todo esto va a la par. Por ejemplo, yo me empecé a involucrar porque justamente en este servicio social empezabas a tú acompañar a víctimas
tanto a mujeres como a otros movimientos sociales que habían sido afectados, ¿no? Los padres de Ayotzinapa, las cuestiones de Ochistlán, a Luz y Fuerza, o sea, todos estos movimientos que han generado ciertas coyunturas en el país, ya sea nada más céntricas o en una cuestión completamente que mueve y causa como indignación, como en este caso los 43 de Ayotzinapa. Entonces, de ahí mismo fui adquiriendo las herramientas, adentrándome como en estos movimientos sociales y viendo y generando dinámicas y pues así. Es que eso me parece muy interesante porque a veces fui autodidacta. Creemos justamente que todo el conocimiento y que toda la, pues el aprendizaje solamente viene desde la universidad, pero termina siendo el contexto y ya después. Y justo yo te quería hacer esta pregunta desde hace mucho. Porque bueno, y como justo lo mencionó Jimena al principio, esta cuestión de la periferia, ¿nos puedes compartir qué es para ti ser mujer en la periferia? Ha cambiado completamente con los años, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te podría decir que antes, cuando estaba más chica, tenía como 15, 16 años o así, te podría decir que era la cosa más horrible del mundo, ¿no? Que a mí me chocaba vivir en la periferia, porque pues sí tenemos esta mentalidad de que todo es centralizado, ¿no? O sea, que entre más cercano vivas a un centro o a todas estas cuestiones es mejor, ¿no? Entonces yo desde ahí sí crecí con un cierto, no repudio, pero cierto repelo a la periferia, y hasta que me empecé a adentrar en estas cuestiones, empecé a ver, empecé a analizar, empecé a tener experiencias, empecé a compartir experiencias con las otras, fue cuando mi visión de la periferia fue cambiando, ¿no? Porque era toda la vida he vivido en periferia y he transitado en periferia, de un lado para otro, ¿no? Inclusive en mi trabajo actual. Entonces, compartir y generar con otras personas, tanto, principalmente con mujeres, ¿no? Estas cuestiones de la periferia y estas dinámicas de hoy llegué tarde porque estaba lloviendo y se me hizo un desmadre venirme en metro, ¿no? O esta cuestión de que, ay, en el transporte soy la única mujer y tengo mucho miedo y no sé qué hacer y me voy a bajar de la combi, ¿no? O sea, compartir eso y, por ejemplo, yo lo veía mucho y me generaba mucho ruido, pero no podía anunciarlo o no podía nombrarlo en ese momento porque yo compartía estas historias con amigos o con conocidos hombres y me decían, no se identificaban, ajá, no pasaban por exacto. eso. O sea, era como de, pero pues, ajá, o sea, pues guárdate bien el celular. Ajá, así no, como por en Emérita Acatlán hasta Cuatro Caminos. Por ejemplo, yo tenía muchos amigos que me decían, quédate otro rato. Pero ya eran las 9:30, 9:45. No, pues entonces, ya no se puede. A esa hora en Cuatro Caminos es a 2 una horas cuestión, de tu casa. exacto, no, o tal vez lloviendo, o tal vez con un montón de inseguridad, y era como de, es que no puedo, ¿no? Y, ay, eres una sangrona, eres una payasa, eres súper mamona, y era como, no, o sea, también es una cuestión de seguridad, ¿no? O sea, transitar en esta ciudad, ¿no? A pesar de que digan que el metro y no sé qué, o sea, ningún espacio estamos seguras. Ni en el quirófano. Ay, yo sí es que no saben, ¿eh? Uy, no, si te contara todos los casos de violencia obstétrica que sí. Es que justo eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, tú estás acompañando a mujeres y obviamente, pues, si te indignas con noticias ahora que te lo cuentan las víctimas, acompañarlas, etcétera, propias vivencias también, ¿no? Porque pues luego pareciera en redes sociales que se les olvida que tenemos una vida y que también tenemos nuestros subes y bajas, etcétera. ¿Tú qué herramientas has podido a lo mejor ir construyendo poco a poco para protegerte de todo este bombardeo emocional? O si tú sientes que, no, pues nada más he ido sobreviviendo, no sé ni cómo pasó, o tú sí podrías decir, yo he notado o yo ya detecto de que saben que esto es demasiado para mí, tengo que... Me retraigo, o cómo funciona en ese sentido. Yo digo que es un poquito de todo. O sea, porque ya ¿cuánto tiempo llevas haciendo acompañamientos? Formalmente 4 años. Pues es un rato. 4 años, así ya, o sea, sí, ya es un rato. O sea, yo lo veo súper poquito y a veces me pongo a analizarlo y digo,
¿Cómo llegué hasta aquí, no? ¿Qué botón apreté? ¿Qué hice? ¿Qué hice, amistades? ¿Qué hice para estar aquí? ¿No? Auxilio. No, pues es que creo que eso también depende mucho de cada una. Digo, es que también todo el mundo piensa o todo el mundo cree que los acompañamientos tienen un ABC, ¿no? O sea, es como, haces el primer paso, número 1, haces esto, segundo paso, ¿no? No, y cada mujer o cada persona que acompaña de manera distinta. O sea, yo no puedo decirles, este es el manual de las acompañantes o acompañantas y bla. No, o sea, cada una colabora con lo que puede, con lo que tiene, desde sus herramientas. Hay mujeres que han acompañado una vez. Pero entonces hay diferentes tipos de acompañamiento, me imagino. Es que yo no puedo decir que haya distintos tipos de acompañamiento como tal, pero sí puedes tener desde tus distintas ramas y herramientas hacer acompañamientos, ¿no? O sea, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento jurídico, el acompañamiento social, o sea, hasta una llamada de me estoy sintiendo muy mal porque no avanza esto y ajá. pues Como de tranquilizar contención. de contención justo. Sí, o sea, es que también, o sea, por ejemplo, yo puedo hablar desde mi realidad, desde mis experiencias, y yo los acompañamientos no como las madres, porque también existe esta idea de enaltecer y como lo que decían ustedes, ¿no? Con lo del feminicida y el caníbal, o sea, tendemos a poner a buenos y a malos, ¿no? O sea, este sujeto fue un feminicida y y es lo peor y así, pero me genera morbo saber por qué es así, ¿no? Y las madres que luchan por justicia son unas santas, son todo esto, ¿no? O sea, lo tendemos muy blanco y muy negro, y la gente piensa que también los acompañamientos es así. O sea que a lo mejor es esta imaginario de yo, La este es mi santificada, acompañamiento. Ajá, como exacto. los mártires acompañantes. Exacto, no. Y no, o sea, simple y sencillamente, o sea, yo cuando entré a los acompañamientos fue porque me mandaron a acompañar justamente porque pues no había quien pudiera acompañar a ciertas madres que estaban en el comité de alerta en ese momento para alerta de género en la ciudad y no tenían a quién y me dijeron, pues tú no estás haciendo nada, ve a acompañarlas, ¿no? O sea, y creo que en ese momento escuchar las historias y también ver lo que yo estaba atravesando en esos momentos y ver también que muchas violencias se cruzaban con las mías, con las de amigas mías, con las de mis hermanas, con la de mi madre, con muchas mujeres, pero la única diferencia que yo tenía con ellas es que yo seguía viva, ellas no. Entonces, eso como que a mí me marcó mucho y también fue darme cuenta de que, pues muchas veces las madres van buscando justicia solas, o sea, caminar solas y es como de, yo en ese momento no tenía herramientas, pero dije, yo quiero, pues tal vez no sepa qué hacer, pero pues te voy a acompañar en este camino, ¿no? O sea, y empecé a acompañar a las madres a las audiencias y era como de, ¿quieres un agua? Te cargo tu bolsa, necesitan copias, yo voy por copias, o sea, como que en esas pequeñas microacciones Pero yo generé. o sea, sí es un gran apoyo, porque justo como dices, ¿no? O sea, las mamás van avanzando y se hacen, por así decirlo, activistas, no porque ellas lo buscaron, ¿no? No es porque, por ejemplo, nosotras estamos interesadas en los movimientos sociales desde muchos años y pues como que el camino te va llevando a lo mejor a formar parte de uno, ¿no? Ellas estaban viviendo su vida y de repente por buscar justicia para sus hijas, para su familia, ya son estas figuras de activismo, ¿no? Y que pues haya mujeres como tú que lo más, a lo que parecieran cosas mínimas, como esto de, ay, me faltó la copia, ay, yo voy, usted quédese aquí mientras espera por si le habla el juez, ¿no? Ah, ok. Esas cosas están, a mí se me hacen no poca ayuda, o sea, se me hace bastante... Hasta el simple hecho de estar con ellas. Ajá. ¿No? Yo recuerdo a la mamá de Dianita que justamente nos decía, ven, o sea, Sí. no es de ni siquiera, oiga, necesito que ustedes me redacten tal y tal. No, es decir, vengan, estén aquí estén conmigo. O sea, hay muchos momentos en que, principalmente con las madres, porque, o sea, las madres y tanto de feminicidio como de desaparición, creo que hay un patrón y que creo que hay un momento en que ellas se sienten solas y que justamente saben que
todo lo que hemos logrado y que hemos empujado a las mujeres es por estar unidas, ¿no? O sea, cuando nos escucharon y cuando pasaron muchas reformas en la ley, fue justamente cuando fuimos y quemamos y prendimos y rayamos el ángel, ¿no? En ese momento fue un parteaguas para que, por ejemplo, la ciudad emitiera la alerta de género, ¿no? Que tanto estaba renuente a ponerla, ¿no? A no reconocerla. A no reconocerla. Sí, por una cuestión de estética, nada más. Exacto, no, y era una cuestión como también política y así, porque justamente es aceptar que exacto, estamos que estamos estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Exacto, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ellas ven y todos creo que sabemos que sí, o sea, el acompañamiento tanto en redes, hacer ruido, acompañar a una audiencia y que el juez vea que afuera mujeres, empuja muchísimo los casos, o sea, aunque parezca que no es como, yo qué voy a estar haciendo en el reclusorio Oriente a las 9 de la mañana, les juro que empuja y ayuda un montón a las madres, aunque tú no sepas qué hacer, aunque tú no sepas si puedes ayudar o no, sí ayuda la presencia de las mujeres estando allá afuera, o sea, sí ayuda completamente porque hay, o sea, hay sentencias que han avanzado a base de presión social y la presión social la hacen las colectivas, la hacen las morras, las hace las madres que también empiezan a generar de apoyo, ¿no? Tanto de desaparición como de feminicidio, las mujeres que sufren tentativas de feminicidio también, ¿no? Entonces, se empieza a generar una red que yo siento que tendría que ser más grande y cada vez más grande, ¿no? O sea, justamente lo comentaba con ustedes, ¿no? Aquí hay una cuestión también de que decimos, no están solas, pero a la hora de la hora a veces nos vemos solas. O sea, a la hora de la hora a veces somos las mismas 5, 10, 15 mujeres que estamos desde el inicio de los procesos o llegamos a la mitad de los procesos y que nos quedamos al final de los procesos, ¿no? Y que, ¿no? O sea, que si bien está padre hacer marchas, quemar, hacer iconoclasia, o sea, todo esto, pero también hay un más allá, o sea, hay un también, o sea, no nada más es salir los pañuelazos, no nada más es salir en los 25N, no nada más es salir en los 8M, que sí, o sea, hagámoslo, sigámoslo haciendo, pero también es, si tienen oportunidad un día de ir a una audiencia, háganlo. O sea, neta, nadie las va a ver feo, nadie les va a decir tú qué haces aquí, nadie, o sea, al contrario, las van a abrazar, se van a sentir apoyadas, se van a sentir escuchadas, o sea, inclusive también, o sea, por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo yo ayudar a las madres? ¿Cómo puedo hacerle yo? Y yo digo, es que yo no sé qué decirte, o sea, puedes ir un día a una audiencia y preguntarle tú, o sabe que tengo esto para ofrecer, ¿no? Y justamente tocando mucho a doña Lidia, ¿no? Es muy diferente las dinámicas de las periferias a las del centro de la ciudad. Y por ejemplo, teníamos el caso de feminicidio de Dianita, que es un caso en Chimalhuacán, que se tenía que hacer en los juzgados. Y por ejemplo, si aquí en los juzgados casi nadie va, allá muchísimo menos, o sea, y justamente solo van las compañeras o las colectivas, y por ejemplo en el caso de Diana era muy, muy visible que solo fueran las compañeras que sabían la realidad del Estado, que saben la realidad de lo que es transitar de la periferia o transitar del área, toda el área metropolitana, y de la ciudad, ¿no? Que esta cuestión también, ¿no? Porque también todos tendemos a creer que la periferia es una bola, ¿no? Que se maneja de la misma manera, tanto en el oriente, como en el norte, como en el sur, y no, o sea, cada tiene una dinámica distinta, o sea, no es la misma que te vas a topar en Pantitlán a Satélite, a Satélite o a Cuatro Caminos o a Tasqueña, o sea, no es la misma dinámica, no es la misma construcción, inclusive, ¿no? O sea, también porque también en muchas periferias también colindan factores económicos, socioeconómicos, o sea, la periferia de Satélite no es lo mismo que la periferia de Iztapalapanesa, o sea, o la de Chalco, Tláhuac, o sea, en ningún momento, ¿no? Sí, tienes razón, ¿no? Que ya se habla, o sea, que hace poco realmente se habla más de la periferia, ¿no? Porque antes era el Estado de México y nos vale, como si fuera este lugar lejano donde la gente solo viene a trabajar, pero pues muchísima gente la que está aquí, ¿no? La que viene a la Ciudad de México diariamente.
Sí, básicamente el Estado de México sostiene a la ciudad. Sí, o sea, lo ves cuando en días festivos. Ajá. La ciudad es la periferia. Y Sí, justamente. Yo que soy de la Ciudad de México y ustedes, bye, no Pues así es, participas. así es. Era privilegio. No, cuando son días que, por ejemplo, Semana Santa o cosas que la gente no tiene que venir, tú atraviesas la ciudad fácil. Fácil. Entonces, toda la gente, ¿dónde está? Pues en las periferias. Y no es lo mismo que decías que la gente que tiene que llegar, que va a Iztapalapa y dice, ok, está el metro y salgo y ahí está mi casa, que los que van a Iztapalapa toman 2 camiones o que toman el Mexibus o que después van a Indios Verdes y toman otro transporte, ¿no? O sea, son Sí, y además, por ejemplo, justo la ciudad, el oriente, como lo decías, pues al final es el que alberga el 87% de delitos en el país. O sea, el municipio de Nesa, orgullosamente, Nesa, Chimalhuacán, Chicoloapan, y son los municipios que albergan el 82% de violencia en el país. No, y aparte también es súper importante recalcar o sea, que las dinámicas también de exigencia de justicia en el Estado y en la ciudad son completamente distintas, ¿eh? O sea, en la ciudad, quieras o no, con muchísimas pláticas y empujando un montón de agendas, se han logrado cambios, ¿no? O sea, tenemos a Sayuri Herrera, una fiscal de feminicidios totalmente comprometida, pero en el Estado es muy difícil, o sea, es muy difícil el acceso a la justicia y sobre todo para las mujeres, o sea, nada más, es para ellos más fácil clasificar un suicidio o un homicidio doloso que una tentativa de feminicidio. Sí, como lo de Mariana Lima. Ajá, o sea, como justamente, ¿no? Que doña Irinea sabía que su hija no se había suicidado, ¿no? Y ella luchó y luchó. Y para que cambiaran. Exacto, o sea, y o sea, y doña Irinea es un ejemplo y creo que es la ídola de muchas, la ídola de muchas, creo que de todas, ¿no? O sea, le ponemos veladoras. Y que por cierto, ahí tenemos una participación del año pasado en una mesa de coloquio donde estuvo Irinea y la señora Lidia, perdón. Ahí están para que luego lo vamos a repostear para que justo lo vean. Pero ahorita que mencionas esto de que la agenda de la Ciudad de México, pues también es un regaño, no un regaño, como una llamada de atención, y que yo soy parte de la Ciudad de México, es que todas las marchas aquí son tan gigantes, pues porque vienen mujeres de la periferia. Y, por ejemplo, muchas de mis amigas viven en la periferia y digo, bueno, ya nos toca a nosotras ir a apoyar allá. Es bastante interesante porque recuerdo que cuando fue justo lo del glitter y cuando estaba todo esto, nosotros como colectivo en esa invitamos y hasta ellas dijeron, no, porque nosotras vamos a marchar el domingo. Ah, perfecto, bueno, entonces vénganse el sábado acá y marchamos el sábado y el domingo. Pero es que está bien lejos. Esas mismas mujeres, bien lejos, se fueron al Congreso en Chiapas a ver a las zapatistas. Ay, no, qué cosas. Entonces, ¿y tú qué piensas de eso, Elena? Ay. Ok, entonces, no quieres tomar una combianesa, pero si te vas y te organizas para irte hasta pues Chiapas. Yo creo que es más hay que tomar pero es que es más factible y es más instagramable. Exacto. Te da más para el feministómetro. Yo creo que justo es ahí, esas autocríticas que tanto nos pedimos, ya ponernos realmente, o sea, más allá de que hay cosas absurdas en Twitter, que bueno, no son absurdas porque también es banalizar esas discusiones que también son importantes, pero me refiero a que también esas autocríticas también tienen que suceder con el trabajo que hacemos en calle. Yo siento que también, por ejemplo, en esta cuestión también de la autocrítica, viene mucho la cuestión del clasismo y el elitismo, o sea, porque también ¿por qué se te hace muchísimo mejor irte a un congreso en Chiapas con las zapatistas que estar con tus amigas en la periferia, en esa? Digo, porque ni siquiera fue en Toluca, fue en esa, o sea, fue en esa y fue una hora que fue temprano, fue una hora que prácticamente, o sea, porque también las compañeras de Nesa estaban cuidando la seguridad de las morras que sabían que iban a venir de la ciudad. Entonces hay que hacerlo o sea, temprano. hay que hacerlo temprano. Ajá, no, y sobre todo temprano y
o sea, se hizo ese día y se hicieron las dos marchas a la par, o sea, primero se hizo la de Nesa, porque marchamos en esa fueron, y después ajá, fuimos todas a marchar aquí sí, o sea, fue una jornada doble de protesta. Exacto, no, pero, o sea, justamente también es eso, ¿no? O sea, y también de quién vienen estos discursos de por qué a la periferia no, y también, ahí también viene otra duda de, para ellas, ¿qué es la periferia? O sea, para ti, ¿qué es o sea, para ellas, ¿qué es o sea, yo me he puesto a platicar con muchas mujeres. ¿Me estás preguntando a mí? No. A ver, tienes 10 segundos para responderme, ¿qué es la periferia? Ya así ¿De qué? Auxilio. No, pero sí, justo, ¿no? Que piensan que la periferia, pues, es como de el paradero de indios verdes y eso, y que, por ejemplo, también la periferia, pues, abarca muchas zonas, ¿no? Y también en cada estado existe la periferia de cada estado. O sea, por ejemplo, lo de la periferia da para muchas discusiones y creo que la principal es la centralización de todo. O sea, porque tenemos aquí centralizadas las marchas, un congreso. Pero, y aparte justo eso, o sea, cuando hablamos de descentralización, no creen que nos referimos a toda la Ciudad de México, nos referimos a 3 colonias, o sea, a la delegación Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán. Que si te vas a Coyoacán, donde son pueblos y está muy lejos, ya, eso ya sí, no entonces, es, o sea, justo, y lo ves en Instagram que dicen viajé a la Ciudad de México, gente que pues viene de visita y que pues X, ¿no? Pero me refiero a que ahí lo ves así de, y su circuito de conocimiento pues abarca Condesa, Roma, Polanco. O sea, o de dónde ir y todas estas revistas que te dicen los 10 mejores lugares donde comer tacos y son y Presidente Mazarik. O sea, yo como representante centralista del día de hoy, te acostumbras a... oigan, y no vayan a creer que vivo en la Roma o la Condesa, ¿no? Porque al rato, o sea, ya... Sí, no. Pero, o sea, me refiero que te acostumbras a trayectos cortos, a facilidad de transporte, y no es defender, pero, o sea, sí existe una cuestión que luego Ale dice, ay, voy a hacer 1 hora. Pues va, me aviento, ¿no? Y de repente ustedes hacen 1 hora y media para ir a trabajar y yo voy a hacer 1 hora a casa de una amiga a comer, ¿no? O sea, me refiero que si estas distancias, sí te haces como, pues, conchudo. Y, o sea, la verdad, ¿no? Sí, es como de, es que sí, ¿no? Porque también ahí lleva mucho esta cuestión clasista, o sea, porque por ejemplo yo me acuerdo que cuando pasó el feminicidio de Aide, fuimos a una inter en CCH Oriente y compañeras de CEU dijeron no vamos a ir porque está muy lejos. Y dijimos, amistades, el metrobús de CEU las lleva hasta allá, nada más tienen que caminar una calle y llegan a CCH. No, pues si quieren la inter la hacemos aquí, la convocamos aquí y fue como de, pero la problemática no es esta. Pero las zonas, ¿no? O sea, es como de, aquí, si vienen a CEU, aquí va a estar más representativo porque es CEU. Entiendo, ¿no? Que eso es lo que hablas justo del clasismo. Que dices, vengan al Ángel porque el Ángel tiene también, ¿no? No lo hago con ese sentido, o sea, porque neta, o sea, sí existen las herramientas, existen cuestiones para generar y para llegar, por ejemplo, en este caso a CCH Oriente, a lo mejor pero un conocimiento de... No, como una cuestión de que se podría pensar, ay, no, mejor que vengan a CEU más reflectores. Pero no sabes, que no pero no lo hacen por los exacto. Que no quieren ir. No quieren ir. No quieren moverse. No y quieren también el discurso que luego, y pero recientemente... Si muchos hace a estudiar diario, ¿no? Pero, pues sí, pero es que también conlleva esa cuestión de, es que yo estoy en CEU. Es como esa pelea tonta de, yo estoy en CEU y tú estás en una FES. O sea, no sean así. Y también, y en este sentido también, yo sí lo he escuchado que dicen, es que está muy feo. Y dices, sí, güey, pero esta es mi realidad. O sea, tú me dices, es que en esa matan. Pues sí, por supuesto que sí, matan. Pues sí, pero eso te estoy mintiendo. Y tú así de, no manches, en serio, pues sí, pero esa es la realidad que he vivido constantemente. Esto es lo que soy, ¿no? Entonces,
este argumento de que no, yo no voy a ir porque es muy peligroso. Bueno, entonces, ¿cuántas mujeres están rifando el pellejo diario y no están y ellas no tienen opciones? Exacto, No hay una opción de decir, bueno, yo no vivo en esa, ya. No, O y, yo o a mí no, no y me cuántas pasa esta mujeres violencia. también cuando convocan acciones súper centralizadas, ya sea Ángel, ya sea Monumento a la Madre, ya sea Monumento a la Revolución, ¿no? Fíjense cuántas mujeres de la periferia van. O sea, Muchas. en serio, si te pones a preguntarle a todas las mujeres que van a marchas, eventos, ¿de dónde vienes? La mayoría son periferia. O sea, literal, te subes al metro, te subes a los camiones, te subes a donde te tengas que subir y ves un montón de mujeres que van a la par contigo después de una acción. Entonces, o sea, son pocas mujeres las que tienen su casa Y a hay una 20 pregunta, minutos de ¿ustedes ahí. por qué creen? Ya las estoy entrevistando a las dos. ¿Por qué creen que las mismas mujeres que viven en la periferia asisten a la Ciudad de México, pero no asisten a convocatorias que pasan en sus municipios? Es que sí asisten. Sí asistimos. Sí asisten. O sea, no estoy diciendo que ustedes todos. No, es que sí asisten, pero pero tanto un número de mujeres. Pero no son tan visibles. Es que o también, sea, ahí falta es que también toma en cuenta de que el Estado, o sea, que si hablamos de o sea, yo hablando de la periferia, hablo de toda la periferia, norte, sur, oriente, o sea, pero también el Estado de México es enorme, o sea, llegar de Toluca a Nesa son 2 horas. Entonces también muchas mujeres no pueden, o más, exacto, o más, o sea, muchas mujeres del Estado no pueden estar en acciones del Estado porque les queda más cerca la ciudad. Pero sí, sí están. Como decir, pues mira, para ir como los trayectos a la FES, ¿no? Que era, entro a la ciudad para salir al Estado otra vez. Sí. Entonces dices, pues la verdad, pues me queda mejor que salir hasta allá. No, y aparte también es por seguridad y tú lo entiendes, o sea, Sí, porque yo no voy a exponer a una compa que vive en Toluca a que venga en esa nada más una acción de 2 horas y que se regrese y tarde 4. O sea, también, o sea, nosotras también entendemos eso. O por ejemplo, yo no voy a exponer a mis compañeras de Milpalta que bajen a Iztapalapa, ya sin línea 12 también aparte, que se hacen un chingo, que Avenida Tláhuac se inunda, que Avenida Tláhuac tiene un chingo de tráfico, para que vengan una acción de 2 horas y así. O sea, pero por ejemplo, las mujeres que tienen la posibilidad de irse en metro, de estar en 40 minutos en un punto, hacer las acciones, retirarse y... Sí, lo hacen. Entonces, o sea, justo lo que yo creo que falta es la cuestión de que está tan cabrón el centralismo que realmente no existe algo visión que haga visible todas estas acciones de la periferia. Porque si ustedes, como mencionan, ¿no? O sea, se convoca, vienen, y si una no, o sea, la verdad, si una no se pone a investigar, yo lo sé por ustedes, ¿no? O porque me pongo a investigar o porque estoy sumergida en esto. Pero si no, pareciera que no existe. Porque también las colectivas o las principales colectivas están centralizadas, amiga. Exacto. Entonces, y no difunden ahí esa hace falta. Exacto, no difunden esa información esa porque no es su más target. difusión. Y que digan, no solamente voy en las fotos de Instagram o en la acción. ¿Mande? Que le digo que aquí me van a cancelar. No es cierto, amigas de yo las quiero mucho. Sigan trabajando pero conmigo. Es que yo creo que es lo que decimos, ¿no? O sea, está muy padre, está muy cool y que se hagan las acciones aquí en la ciudad, pues porque sí hay más visibilidad, pero pues también tenemos que comprometernos. O sea, y decir, si existen estas problemáticas y que a lo mejor ni siquiera te están diciendo, pero por favor, da un retweet. Pon el porque también eso sí lo he visto, que compañeras oigan, pueden compartir hashtag y ni siquiera dan un retweet. No lo comparten. Ay, amigas, estaría más de 3 horas para contar todas mis frustraciones pero al respecto, pero no lo voy a hacer. Ya nos avisaron qué pasó con esas señoras. Invitar a Elena una vez más para hablar de los otros proyectos que tiene. Quedaron pendientes. Directamente, o sea, meternos y hacer una mesa de diálogo. Me voy a quejar todo el tiempo, nada más les aviso. Porque hoy sí fue mucho de quejumbre, tenemos varias cosas pendientes con Elena, que quería yo tocar también el tema como, ya pues, o sea, ya de la periferia, de la moda, de algo que también nosotros nos podemos hablar mucho después, pero eso entonces ya será en otra ocasión, porque parte ahora
Ya tenemos que irnos a las recomendaciones. Pero de las rapiditas, estas como 30 segundos. 30 segundos. Pues miren, yo les recomiendo la Eurocopa Femenil, porque FIFA. sí, si tu tío José Luis te dice que el fútbol de mujeres no vende, pues es una mentira. Es decir, ya se vendieron más de 40 boletos para esta Eurocopa y pues, ¿sí te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol? Esa es la gran pregunta. ¿O porque te gusta ver hombres o solo jugando te fútbol? gustan los hombres y que se vale, está perfecto, qué hermoso. Y felicitaciones. Y felicitaciones. Cada quien, ¿verdad? Pero pues, ¿te gusta o no te gusta? ¿Te gusta el fútbol en serio? Entonces ya van a empezar los cuartos de final y las mujeres están, pero de verdad, increíbles, increíbles. Y justo tenía este dato, 87,200 boletos ya se vendieron para la final en Wembley, porque bueno, es la Euro en Inglaterra. Y la verdad es que es una joya y no hay que... ¿Dónde lo veo? Y es que sale muy noche, está saliendo en las tardes, los partidos están saliendo por las tardes. ¿Qué entonces, pretextos para no hacer las cosas pretextos para muchos, no ver fútbol femenil? Miren, hay un chorro. Entonces, mi recomendación es ver la Eurocopa y pues yo le voy a Alemania. Ya veremos cómo Bravo. nos va. Yo le voy también a Alemania porque tú le Porque vas a yo le voy. Alemania. A ver, Todas Elena. le vamos a Alemania, porque ella le va a Alemania. Bueno, yo tenía un montón de cosas para recomendar. Elige dos. Pero, y lo padre de todas es que no eran centralizadas. O sea, no eran proyectos de aquí, eran Yo colectivas. hablé de un todo. país colonizado. Ajá, de todo, pero se las mando para que las recomienden. Ok. Solo quiero recomendar dos que sí se me hacen sumamente interesantes. La primera es un proyecto de una chica que se llama Dafne, que se llama La Cuerpa. Es un proyecto que habla contra la gordofobia, contra los tabús que se genera. Nada más voy a ponerlo sobre la mesa. Pero la volvemos a repostear, amiga. Es importante. Sí. ¿Cómo? Ay, ¿por Es qué que no me Jimena es la dices? policía de las recomendaciones. Yo solamente quiero decir. La policía. No, pero a Elena se le pasa porque es invitada. Porque si fueras tú, ya. Ajá, La Cuerpa. Me trae de la oreja. Y también, por ejemplo, si quieren saber más como cuestiones de la periferia y del oriente de la ciudad, métanse con las más fregonas del mundo mundial, que son Nos Queremos Vivas Nesa. Digo, esas mujeres son mi admiración total. Rudas de Chima, las Rudas de Chima, que también hacen como todo este trabajo de base. Y pues, si necesitan asesorías, ahí chequen Abogadas con Glitter. Y cómprenme en mi tienda porque de eso me mantengo y ayudo a las madres. Y yo les quiero recomendar en mi empezaron a salir los TikToks de Nena Monstruo, que también está en Instagram, y ella da recomendaciones de libros y hace chismecito literario. Los chismecitos, los que te gustan. Los que me gustan y estoy persiguiendo todo el tiempo. Y justo por ella empecé a ¿sí leer son un chismes o libro no? que se los quiero también recomendar, de Anna Wiener, que se llama Valle Inquietante, que justo ella habla de su experiencia cuando estaban toda esta cuestión de Silicon Valley, de las apps, de tecnología, y que ella estudiaba literatura y se fue